Muy buenos días, bendiciones para todos los hijos de Yudkroge. Gracias por su compañía, gracias por estar nuevamente al frente de sus pantallas, viendo esta transmisión para seguir hoy con el estudio del Shabbat en esta segunda parte. Vamos entonces a seguir conociendo lo que tiene que ver con esta fiesta, con esta moedín, con esta cita que nuestro Padre Celestial desea tener con su amada, con su pueblo, cada semana. Entonces, a mis amados, les enviamos un abrazo muy fraternal desde acá y empecemos con la oración. Padre eterno, amado Yud, hey, Pap, hey. Gracias te damos a ti por un día más de vida, por bendecirnos, Padre Santo, con tu creación, con el favor tuyo de cada día. Amado nuestro, te pedimos que seas tú quien traiga bendición sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo. Que esas aguas, Padre Santo, sean aguas salutíferas sobre nuestras vidas, sean aguas de bendición, de prosperidad, de amor y de paz. Padre, envía a tu Espíritu a cada uno de los lugares donde se encuentran mis amados, donde se encuentra esta manada pequeña, donde se encuentran cada una de las personas que van a escuchar esta transmisión, para que puedan discernir y entender lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a ver hoy con respecto al Shabbat. Padre Santo, te pido de gran manera y en clamor que esta congregación sea parte de los entendidos, a los cuales tú has llamado a conocer tu palabra de manera perfecta, a conocer los tiempos señalados, Padre eterno, para que así nosotros podamos andar contigo de la manera correcta, tomados de tu mano, e encontrarnos, Padre Santo, en un mismo espíritu en los días correctos. Amado nuestro, coloca ángeles, por favor, alrededor de nuestros hogares, para que sean ellos quienes no permitan que el enemigo se venga a robar esta palabra, se vengan a robar la semilla, sino por el contrario, para que ellos peleen la buena batalla de la fe y tu espíritu riegue esta palabra en bendición en nuestros corazones. Te amamos, Padre, con todo nuestro ser. La gloria y la honra sea solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces continuamos con la segunda parte del tema del Shabbat. Para poder entender el Shabbat necesitamos conocer también lo que significa el calendario de Dios, el calendario de Yud Hei Vav Hei. Y vamos a iniciar con el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, donde, hablando de Yeshua, el apóstol Pedro dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, Yud Hei Vav Hei, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué tiene que ver esto con el calendario de Dios? Pues nuestro Padre Celestial está trayendo a restauración todas las cosas que se han perdido durante todos los tiempos. Esto nos indica que nos encontramos en el fin de los tiempos, ya que según Daniel capítulo 7 versículo 25, el profeta Daniel está hablando de Satanás, del enemigo, y lo que ha hecho para engañar a la humanidad. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Este pasaje del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, nos dice que el enemigo, Satanás, cambió los tiempos, como también cambió la palabra, pero que iba a tener un periodo de 3 años y medio donde esto iba a ser así. O sea, sabemos que en la profecía de Daniel hay estipulados 70 semanas para la humanidad. Y esas 70 semanas, una semana falta para cumplirse todas las 70. Pero acá nuestro Padre Celestial nos está diciendo que eso va a suceder hasta tiempos y medio tiempo. O sea, después les explicaré esto, se los enseñaré bien, pero eso significa 3 años y medio. La revelación de nuestro Padre Celestial para que conozcamos el verdadero calendario, la verdadera palabra, para que conozcamos nosotros la verdad sobre Yeshua, sobre sus fiestas, sobre todo lo que el enemigo ha tergiversado y ha cambiado por toda la historia, incluyendo el Shabbat, el día de reposo, se va a traer como revelación en este fin de los tiempos, en esa última semana, en ese último periodo de 3 años y medio. Nosotros somos parte de ese pueblo que nuestro Padre Celestial le está enseñando la verdad, que no estamos bajo ninguna religiosidad, bajo ninguna iglesia, ya que nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, del mismo Espíritu que habita en Yud-Heh, que habita en Yeshua, es el que empieza a habitar en nosotros. Por eso, nuestro Padre Celestial ha deseado que conozcamos la verdad. Esa verdad que solamente está ligada a su pueblo. Cuando Yud-Heh creó los cielos y la tierra, puso señales. Esas señales que eran lumbreras en los cielos. Lumbreras como el sol, la luna y las estrellas. Dice la palabra en Génesis, capítulo 1, versículos 14 al 19, lo siguiente. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Esta palabra es muy importante que ustedes en su Biblia la tachen. Y ya les voy a decir por cuál la vamos a cambiar. La palabra estaciones. ¿Ok? Porque por eso dice que el enemigo cambió los tiempos y la palabra, para que precisamente nosotros no tengamos entendimiento de lo que nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos a nosotros a través de ella. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Sigamos. Dice entonces: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer,
La palabra estaciones es en hebreo la palabra moedim, que significa tiempos, fiestas, reuniones, citas. Entonces, si leemos nuevamente ese versículo, lo que podemos entender es lo siguiente. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las reuniones, para las fiestas, para las citas, para los tiempos señalados. Entonces, aquí estamos viendo algo, y es que el propósito de Dios de haber colocado el sol, la luna y las estrellas es porque Él quería darnos a entender un tiempo específico, un tiempo señalado, donde Él se quiere reunir con su pueblo, con su amada, tener una cita en ese día para celebrar una fiesta entre Él y su amada y su pueblo. Por eso ahí muchas personas no entienden el significado de la palabra estaciones realmente, porque fue mal traducida, porque el enemigo la cambió, porque Él no quiere que nosotros nos podamos reunir con el Eterno en los días que son. Claro, nos habla, por ejemplo, en el año. El día que más se reúne la gente en torno, o que quiere reunirse en torno a Dios, es el 25 de diciembre, porque quiere celebrar el nacimiento de su hijo. Pero eso fue lo que puso el enemigo, cambió la fecha, porque el día que nació el hijo de Yud-Heh-Vav-Heh, Yeshua, fue el 15 del mes de Tishrei, cuando se celebró la fiesta de Sukkot, o de cabañas, de los tabernáculos. El enemigo ha querido cambiarnos las fechas porque no quiere que nos reunamos con nuestro Padre Celestial. Y Dios nos puso señales, dice la palabra, señales muy claras, muy visibles en los cielos. El sol, la luna y las estrellas, para cumplir con su voluntad. Y su voluntad es reunirse en una cita con su pueblo en días especiales. ¿Por qué tienen que ser esos días? Porque es en los días en los que la presencia de Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh, se manifiesta en este mundo. No es cualquier día, son días especiales y señalados. Ahora, toda la humanidad está regida hoy en día por un calendario. El calendario que va de enero a diciembre se conoce como calendario gregoriano, el cual fue introducido por el Papa Gregorio XIII en el año de 1582. Ese calendario, el Papa lo estableció para corregir inexactitudes del calendario que había anteriormente, calendario juliano. Ese calendario juliano fue instaurado por el emperador romano Julio César en el año 46 antes de la era común. Ahora, para el Papa Gregorio poder hacer el ajuste y el cambio de calendario, hizo lo siguiente, para que se den cuenta cómo el enemigo obra. El día comenzó
un jueves 4 de octubre de 1582. Cuando terminó ese día, jueves 4 de octubre de 1582, el día siguiente era viernes 5 de octubre. Pero ¿qué hizo el Papa Gregorio XIII? Cambió la fecha. Ya no era 5 de octubre, sino que era viernes 15 de octubre. Se desaparecieron 10 días de la noche a la mañana. Esa es la forma en la cual el enemigo siempre busca obrar, dañar lo que es, o acomodar las cosas como él considera que se deben hacer. Nosotros debemos comprender que Dios es perfecto, que su obra es perfecta, que Yud-Heh-Vav-Heh es el creador de todo, lo que vemos y no vemos, de las leyes naturales, de las leyes físicas, incluso del tiempo. Él es el eterno y toda su creación es perfecta, pero el enemigo se ha encargado de tergiversar la obra del Creador, de dañarla. Y entre ello está el tiempo. Así como lo leímos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ahora, nuestro Padre Celestial nos dio entonces señales en los cielos para que nosotros, su pueblo, no nos dejáramos engañar. Para que nosotros pudiéramos estar alineados con su voluntad. Para que andemos en ese calendario perfecto que Él ha creado. Ya que hay un plan y hay un mensaje detrás de ese tiempo perfecto del Eterno. Ese mensaje está dado para el mundo y para su pueblo. Ese pueblo que ha sido elegido desde el inicio. Ahora, nuestro Padre Celestial ha llamado a su pueblo a ser santo. Y recordemos, y que nunca se les olvide, que la palabra santo significa ser apartado, ser separado del mundo. Y no es porque Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, no ame al mundo, sino por el contrario, para que toda persona del mundo que crea en Yeshua y en Yud-Heh-Vav-Heh pueda ser parte del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel, para vida eterna, para estar en amor y en armonía en la Nueva Jerusalén. Hace pocos días me preguntaron por qué yo digo que estamos en el año 5995. Que expliquen por qué estamos en ese año. Si los judíos, si el rabinato del pueblo de Israel dice que estamos en el año 5785. O sea, hay una diferencia de 210 años. Y me decían, Guillermo, pero es que ellos son los que saben, ellos son los que toda la vida han estado con Dios, con Dios, ok, todo. Ellos han estudiado la Torah durante más de 3.000, 4.000 años.
¿Cómo va a decir usted que tiene más conocimiento que ellos? Porque usted dice que el Shabbat es lunar y cada mes cambia de día. Si ellos lo celebran los sábados, usted se cree entonces más que ellos, más que los rabinos. ¿Por qué usted no celebra el año nuevo y ellos sí? ¿Por qué usted sí no lo celebra el 1 de enero? Guillermo, pero usted ¿por qué no celebra las fiestas del mundo como Navidad, como todo eso que ellos sí lo celebran? ¿Listo? Vamos a dar respuestas. Los 210 años de diferencia, por lo que yo considero que estamos en el año 5995. De pronto habrá una diferencia de 1 o 2 años, por unos días. Pero yo considero que estamos en el año 5995 y no en el 5785, porque se nos dice que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. Vamos a leerlo. Hay que dejar las cosas claras mejor de una vez. Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yud-Heh salieron de la tierra de Egipto. O sea, ahí está claro, 430 años. ¿Qué pasó? Resulta que el rabinato cuenta solamente 220 años, que fueron 220 años en los cuales el pueblo de Israel estuvo en Egipto bajo opresión. Fue el periodo en el cual ya no existían ni José ni el faraón, que eran los que cuidaban al pueblo de Israel en Egipto, que eran los que les dio la tierra de Gosén, que los bendijo enormemente. Ese periodo de 220 años no lo cuenta el rabinato, porque dicen que el periodo de opresión fue de 210 años. 220 años. 210 años no se cuentan porque fue el periodo en el que José y el faraón cubrieron y protegieron a Israel en Egipto. Entonces, al ellos descontar esos 210 años, nos dice la palabra claramente, 430. Y al rabinato descontar esos 210 años, entonces ellos indican o dicen que estamos en el año 5785. Esa es la explicación. Pero si le sumamos esos 210 años que están en la palabra, llegamos al año 5995. Espero que esté muy claro, porque estamos bajo el calendario del Eterno. Estamos aprendiendo los tiempos señalados de Yud-Heh para la humanidad, para su pueblo. Ahora, es muy importante señalar el periodo en el que estamos. ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que desde el principio nuestro Padre Celestial nos ha dejado un mensaje. Por eso los tiempos son tan importantes. Creó los cielos y la tierra en 6 días y al día 7º descansó, reposó. Shabbat.
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje? Que en 6 días, recordemos que el sexto día fue la creación del hombre, que esos 6 días, dice la palabra, fue creado todo. Y se nos dice que cada día para Dios es como si fueran 1000 años. Entonces, estamos hablando de 6000 años. Esos 6000 años nos indican que son gobernados por el hombre. El séptimo día, que es el día de reposo, que es el día de descanso, que es el día del Shabbat, la semana pasada leímos que Yeshua es el Señor del Shabbat. O sea, Yeshua, cuando finalice los 6000 años del reinado del hombre, va a venir a reinar. Desde ese día, cuando Él venga a este mundo por el pueblo del Eterno, en el conocido, en el llamado arrebatamiento, se va a dar inicio al reinado milenial, a ese séptimo milenio, que es el Shabbat milenial. El enemigo no quiere que sepamos esto, porque si nosotros sabemos que estamos a portas, a tan solo unos cuantos años de ese reinado milenial, de que venga Yeshua por el pueblo del Eterno, entonces nosotros, como dice la parábola de las 10 vírgenes, vamos a estar preparados. Vamos a santificar nuestras vidas, o sea, nos vamos a apartar del mundo, nos vamos a separar del mundo para ser del pueblo del Eterno, de Yud-Heh-Vah-Heh. Porque cuando empiece ese reinado milenial, es porque se van a empezar a desatar el tiempo de ira de Yud-Heh-Vah-Heh sobre este mundo. Y eso es lo que quiere el enemigo, que no seamos parte del pueblo de Dios, sino que seamos del mundo, para que así las copas de la ira que se van a derramar sobre este mundo se derramen y todo el mundo se llene de ira contra Yud-Heh-Vah-Heh, para que no nos arrepintamos, para que no celebremos las fiestas, porque celebrar las fiestas del Eterno, los días que son, significa, ya lo hemos estudiado, son sombra profética de lo que ha de venir. Es un ensayo. Todo aquel que no ande en los tiempos de Dios, que no celebre sus fiestas, que no haga su voluntad que está en la palabra, pues tristemente va a ser parte del tiempo o el periodo del derramamiento de las copas de la ira de Yud-Heh-Vah-Heh sobre este mundo. Ahora, muchos creen que esto es falso, que aún no es el tiempo, porque según el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36, y el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, Yeshua dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo mi Padre. Entonces todo el mundo dice: es que nadie puede saber, Guillermo, cuándo va a suceder exactamente esto. Nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de Yeshua, cuándo va a ser el día de la ira del Eterno. Nadie sabe. Pero vamos a leer Daniel, libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Vamos a leerlo todo. Daniel, libro de Daniel. Vamos a ver qué se nos dice ahí. Capítulo 12,
Es el último capítulo del libro de Daniel. Vamos a leerlo en los versículos del 1 al 13. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de los hijos de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí sí nos está hablando del periodo del arrebatamiento. Versículo 3. Y esta es la parte interesante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oiga pues, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oiga otra vez, las palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos. Amén. Acá hay cosas muy interesantes. Primero que todo, esta profecía fue dada para el fin de los tiempos, donde se le dice a Daniel que el libro, la Torá, está sellado hasta el fin de los tiempos, porque los impíos no la entenderán, mas los entendidos entenderán y comprenderán. Los tiempos estuvieron ocultos hasta el tiempo final, cuando Dios Yud-Heh-Vah-Heh va a traer la restauración de todas las cosas antes de la venida, de la segunda venida de su hijo Yeshua a este mundo por su pueblo, entre los cuales estamos claramente los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Entonces vamos a decir, ¿quiénes somos los entendidos? Son aquellas personas que por medio de la revelación divina dada por el Espíritu de Dios de Yud-Heh-Vah-Heh poseen sabiduría, conocimiento, discernimiento, comprensión y entendimiento,
de las cosas espirituales que se encuentran en la palabra de Dios y que son conforme a la voluntad del Eterno. Así que son personas que comprenden los tiempos y el contexto histórico que ha vivido y por el cual pasa la humanidad en este tiempo. Porque así, al comprender los tiempos y comprender la palabra, vivimos conforme a la palabra del Eterno, a lo que nuestro Padre Tutioje dejó plasmado en su palabra. Esto, ¿dónde lo encontramos? En Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, Daniel capítulo 11, versículo 35, y voy a leerlos de acá. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así: y de los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y sabios de lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí podemos nosotros entonces entender, comprender, tener el discernimiento y la sabiduría de que Dios traía revelación de los tiempos a un pueblo, para que se lo enseñaran a todo el pueblo de Israel, a la tribu de Isaacar. Y al darle revelación de los tiempos a esa tribu tenía como orden enseñárselo a todo el pueblo de Dios. Así que estamos en los tiempos finales, una y otra vez se los vuelvo a repetir. Pero no es para llenarnos de miedo, no es para que nos angustiemos, por el contrario, es para que estemos felices, gozosos, sabiendo que prontamente va a venir el Mesías, Yeshua, por nosotros, por esta manada pequeña, por aquellos que hemos creído fielmente a la palabra del Eterno, de la manera correcta, de la manera adecuada, por aquellos que hemos celebrado las fiestas, las modlín, esas citas en los tiempos señalados, en los tiempos que el Padre Eterno los está escogiendo y nos lo ha puesto para nosotros, para reunirse con nosotros. Para nosotros, van a ir por nosotros, los que hemos dejado atrás al mundo, a toda esa mentira y engaño que el mundo vive, para vivir en la verdad del Eterno. Nuestro Padre Celestial, a esta congregación, a esta manada pequeña, se agrada, se ha complacido con nosotros y nos ha enseñado los tiempos verdaderos, para que nosotros nos empecemos a preparar para lo que se avecina y para que no nos perdamos como todos aquellos incrédulos que viven pegados al mundo, para que nosotros podamos estar con Yeshua y con Yud-Hei Vav-Hei en lo que se avecina, que es en ese Shabbat milenial, en ese periodo de paz, en ese periodo de armonía, donde nuestro rey va a ser Yeshua, pero que al final de esos 1000 años, cuando se acaben los 1000 años, el séptimo milenio va a empezar. ¿Qué? Empieza el octavo milenio. Y el octavo milenio es el inicio de la eternidad. Y el inicio de la eternidad es con Yud-Hei Vav-Hei como nuestro rey, como nuestro Elohim de todo el universo. Así que es muy importante para el pueblo de Dios discernir los tiempos, conocer exactamente el calendario de Yud-Hei Vav-Hei,
lo que nos lleva a celebrar esas fiestas, esas reuniones, esas citas que se encuentran en Levíticos capítulo 23 y que son para podernos reunir en alma, en cuerpo y en espíritu con el Eterno. Ahora, la primera fiesta, la primera santa convocatoria, o sea, la primera reunión que Dios separó para estar con su pueblo es Shabbat. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que el enemigo se siga engañando a la humanidad, al pueblo del Eterno, con un Shabbat en los días que no son, o sea, en un sábado, o como le celebra la Iglesia Católica, en un domingo. Es más, no podemos celebrar fiestas paganas porque no son bíblicas, porque no son precisamente fiestas que Yud-Heh-Vah escogió para estar con él. Son fiestas del mundo que el enemigo estableció para alejarnos precisamente del Eterno. Nosotros, como ese pueblo elegido, escogido y separado, debemos celebrar las fiestas en los tiempos que son. Entonces empecemos con el Shabbat. Levíticos capítulo 23 dice: habló Yud-Heh-Vah a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yud-Heh-Vah, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, será de descanso, será Shabbat. Santa convocación: ningún trabajo haréis. Día de reposo, de descanso, Shabbat, es de Yud-Heh-Vah, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yud-Heh-Vah, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, acá vemos cómo la primera fiesta que establece el Eterno es el Shabbat, la primera convocatoria. Es cierto que en ninguna parte de la palabra de Dios se nos dice cuál es el calendario de Yud-Heh-Vah, si es solar o si es lunar. Pero hay diversos estatutos que nos dan por sentado que el calendario que Yud-Heh-Vah estableció para el pueblo del Eterno es lunisolar. El sol tiene parte fundamental en el calendario hebreo, ya que es la luz del sol la que se tiene que reflejar sobre la luna, ya que esa luz del sol sobre la luna es la que va a determinar los tiempos señalados, o las fiestas, o las citas, o las reuniones que Dios quiere tener con su pueblo. Cada vez que vemos una fracción de la luna es porque el sol la está iluminando. Asimismo, el sol marca el día. Y cuando se oculta el sol, entra la luna y marca la noche.
Así que el calendario del Eterno es lunisolar. Es por esta razón que cuando nosotros comenzamos a aprender un poquito del calendario del Eterno, empezamos a comprender su mensaje. Ahora, en el idioma hebreo hay una conexión específica con las palabras. O sea, la palabra Jodesh en hebreo, Jodesh, que es el estrón hebreo 2320, significa mes, luna nueva, renovación, restauración. Esa palabra Jodesh entonces tiene varios significados: mes, luna, renovación, restauración. Jodesh, luna nueva. En Números 28, versículo 14, dice: esta es la ofrenda, holocausto, de cada mes, en su renovación, en su Jodesh, para todos los meses del año. O sea, el pueblo de Israel se tenía que presentar al Eterno en cada día de luna nueva y llevar una ofrenda. Ya vamos a ver por qué. Así que en ese día, donde es la luna nueva, donde es una luna de renovación, podemos entender que era el inicio del mes. Era el momento en que se debía comenzar a contar un nuevo mes. Claro, la luna no había sido vista porque estaba totalmente oscura. Pero el sol, al colocar su primer rayo de luz sobre la luna, marca el inicio del mes, ya que la luna se está renovando. Ahora, debemos entender que esa renovación aplica solo para la luna, no para el sol, porque el sol permanece todos los días, las 24 horas, en todo tiempo, encendido con luz, mientras que la luna sí pasa por periodos de luz. Ya lo vamos a ver también. Ahora, hay otro término en hebreo que se usa para mes. Es el término Yeraj, con Y y terminado en J. Yeraj. Ese término significa mes. Pero hay otro término para luna y significa Yareaj. O sea, ya no es Yeraj, terminado en J y inicia con Y, que significa mes. Ahora significa Yareaj, igualito, con Y inicia y termina con J, y significa luna. Y se escriben exactamente igual: la Yud, la Resh y la Het. Pero resulta que esas tres son un acróstico de la palabra Yom Rosh Hodesh, que significa el día cabeza de mes. Por lo tanto, aquí podemos comprender que el mes está regido por la luna. Ya sabemos ahora lo siguiente: el sol señala el día, la luna señala la noche. La luna nos muestra los meses o el mes. Por lo tanto,
las estrellas, las constelaciones nos señalan los años. Así que ahí está, por eso fue que Dios creó en los cielos el sol, la luna y las estrellas. Y los fijó, los puso ahí, para que nosotros podamos entender precisamente la rotación, el calendario del Eterno, cada día, cada mes y cada año. Ahora, Rosh Hodesh, la cabeza de mes, es el día donde la luna no se ve, no es visible para ojo humano. Ese es el tiempo que define en el que la luz de la luna se está renovando, porque está totalmente oscura. Pero ese día donde la luna está totalmente oscura no se puede contar. Renglón seguido, aparece el primer rayito de sol sobre la luna, dando inicio al conteo de los 6 días de la semana. Y después de ese sexto día viene el séptimo día, que es el Shabbat. Ahora, semana en hebreo es Shabua, y viene la raíz Sheba, que significa 7. Por lo tanto, Dios nos está mostrando lo siguiente: cada semana tiene una duración de 7 días. Claro está ahí, ¿cierto? Voy despacio para que podamos entender todos el tema del Shabbat. Así que Yud-Heh nos ha mostrado que hay un periodo, un ciclo lunar compuesto por 7 días. La luz del sol sobre la luna aparece por 28 días. Exactamente, si miramos que el periodo de una semana es de 7 días y la luz del sol ilumina a la luna por 28 días, estamos hablando de 4 ciclos, 4 periodos de 7 días. 7 por 4, 28. Así que nosotros, al conocer esos ciclos lunares, vamos a poder comprender y entender los días de Shabbat, los días de reposo. ¿Qué son los días? 7, 14, 21 y 28. Y siempre coinciden en la misma fase lunar cada mes. Siempre. El primer Shabbat siempre sucede en la fase de cuarto creciente de la luna. Siempre. O sea, cuando la luna está iluminada al 50%. El segundo ciclo o el segundo Shabbat siempre sucede en la fase de luna llena.
siempre. O sea, cuando la luna se encuentra al 100% de iluminosidad. El tercer Shabbat o el tercer ciclo lunar siempre va a suceder en la fase conocida como cuarto menguante. O sea, cuando la luna ya empieza a bajar la luz del sol y se encuentra en el 50% de luminosidad al otro lado de la cara. Y el cuarto Shabbat siempre va a suceder en la fase de luna menguante, o sea, en el último momento que se ve la luna. Por lo tanto, así, conociendo esto, podemos identificar cada mes cuando cae Shabbat, porque el conteo se inicia en el primer rayo de sol sobre la luna. Salmo 104, versículo 19 dice: hizo la luna para los tiempos, hizo la luna para los Moedim, dice el Salmo. Y recordemos que esa palabra Moedim son citas, reuniones, fiestas, tiempos señalados. Y vemos también como en Levíticos 23 leímos que Dios le señaló el tiempo a los hijos de Israel diciendo: estas son las fiestas, y la palabra en hebreo que usa es Moedim. Estas son mis fiestas, mis Moedim. ¿Cuáles son las fiestas del Eterno entonces? Según Levíticos 23 son Shabbat, la primera; Pesach, panes sin levadura y primicias; Shavuot, Pentecostés; el día de las trompetas o Yom Teruah; el día de la expiación o Yom Kippur; la fiesta de los tabernáculos o Sukkot; y la fiesta del octavo día, Mikra Kodesh. Santas convocaciones son. Así que Dios nos dio la luna y el sol y las estrellas para señalarnos cuando caen sus fiestas, sus Moedim. Entonces mucha gente dirá: voy a celebrar Shabbat el sábado. Resulta que ese día no está la presencia de Dios. Es más de uno dirá: Guillermo, pues es que la presencia de Dios está todos los días. Él no deja por escrito su voluntad. Está la presencia del Espíritu Santo todos los días con nosotros. Pero la presencia perfecta de Yud-Heh está solamente en esos días. En esos días que Él ha señalado y que nos muestra otra vez del sol sobre la luna. Por lo tanto, si el Shabbat o el séptimo día de la semana es regido por la luna según la luz del sol sobre ella, entonces nosotros vamos a poder entender que cada mes cambia ese día para el calendario gregoriano, pero para el calendario de Dios siempre son el mismo día. Claro, vimos cómo el Papa Gregorio XIII cambió o quitó 10 días
pasó de un jueves 4 de octubre a un viernes 15 de octubre. 10 días se perdieron. Eso hizo que también se modificaran los calendarios, que hubiera un enredo total. Amós, capítulo 8, versículo 5, la primera parte dice así: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de Shabbat para abrir la venta del trigo? Tremendo este versículo. Este es uno de los versículos más tremendos que hay, porque se nos muestra que hay una pregunta, y es: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? O sea, ¿cuándo ya no hay luna nueva para poder comerciar, para poder hacer venta? Porque el día de luna nueva, o sea, el día de la luna oscura totalmente, no se podía hacer trabajar. Y dice, y el día de Shabbat, o sea, el día de luna nueva y el día de Shabbat no podían ser el mismo, para poder también vender el trigo. Ezequiel capítulo 46 versículo 1 dice así dice el Eterno: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y en el día del Shabbat se abrirá, y en el día de luna nueva se abrirá. O sea, luna nueva es distinto al día de Shabbat. ¿Sí está claro? Son días distintos. Ahora, por lo tanto, la luna fue creada para contar y señalar los días que nos llevan hacia el Shabbat, las semanas y los meses. El nombre en hebreo para luna es Yareach, que significa día y cabeza de mes. El sol, por lo tanto, fue creado para contar y señalar los días, o sea, el inicio y el final de un día. Cuando aparece el primer rayo de sol sobre el día, está marcando el inicio del día. Y cuando como a las 6:20 de la tarde se oscurece, se acabó el día. Ese día de 12 horas. Porque empieza la noche. ¿Está quedando claro? Todo está quedando claro, ¿cierto? Bueno. Cuando el sol cae por la tarde, inicia la noche. Y ahí es donde se da el inicio de la luna visible. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Dios creó todo con un orden. En Génesis 1 se nos dice: que primero, ¿cómo se lo puedo explicar? Que primero todo era oscuridad. Vamos a ver si aquí se los puedo explicar así, bien aquí. Vamos a leer Bereshit, capítulo 1, versículos, pues empecemos desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz.
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue, oigan bien el orden, y fue la tarde y la mañana un día. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 13 del mismo capítulo 1 del libro de Bereshit dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y antecitos porque me lo salté, en el versículo 5 dice, aquí me lo salté, a ver, yo veo, no, versículo 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente, o sea, primero es la tarde, luego la mañana, para indicar el día de 24 horas. Primero la tarde, luego la mañana. O sea que para Yud-Hei Vav-Hei, el día inicia en la tarde. ¿Sí está claro? El día inicia en la tarde, cuando se oscurece, cuando empieza la noche. 6:15, 6:20, 6:25. Hay estaciones como la primavera, como lo que se da un poquito más, 6:35, 6:40, 6:45. Pero ya sabemos que el día inicia es en la tarde, no como lo arma el calendario gregoriano, que es a las 12 de la noche. Espero que esté quedando también muy claro, porque todo esto lo necesitamos nosotros para poder entender y discernir todo el tiempo del Shabbat. Ahora, la semana de 7 días se da a partir de la creación, donde en 6 días Yud-Heh creó todo, pero el séptimo día lo reposó, lo descansó. Y ya vimos que, la semana pasada vimos que ese día Dios lo creó para el hombre, como un regalo, donde Dios creó al hombre en el 6.º día y al otro día ya lo tenía descansando. Quería que se reuniera con él. Es algo muy bonito lo que Dios quería para el hombre. ¿Qué quería Dios para el hombre? Que descansara. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre no cumplió con la voluntad del Eterno, no le hizo caso, ¿cuál fue la maldición? Trabajar. Dios quería que el hombre viviera en descanso, pero no. Bueno, no me quiero meter con este tema del trabajo tampoco, o al menos no, porque estamos viendo el Shabbat. Pero Dios quería que todos nosotros descansáramos y nos reuniéramos con Él. Por eso cada día en la creación se llamaba así. No se llamaba ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Se llamaba primero de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat, cuarto de Shabbat, quinto de Shabbat, sexto de Shabbat y Shabbat. Imagínense, todos los nombres tenían por nombre Shabbat, todos los días tenían por nombre Shabbat. O sea, Dios quería que nosotros todos los días estuviéramos con Él. ¿Sabe cuál sería nuestro trabajo? Caminar con Dios, hablar con Él, estar con Él, disfrutar de su creación, porque Él nos lo da todo.
porque Él hizo su creación para nosotros, para que no nos faltara nada. Pero tristemente el enemigo engañó a la humanidad. Y muchos dicen, qué bendición el trabajo. Claro, es lo que tenemos que vivir hoy en día, por causa de la desobediencia. Pero yo creo que en su pensamiento original estaba que el trabajo del hombre fuera caminar con Él, fuera disfrutar de su creación, comer de la creación, andar sano por todos lados. No le iba a faltar nada. Sigamos después de ese paréntesis. Ahora, les dije que la luna nueva o la luna de Rosh Hodesh no se observa porque es una luna totalmente oscura. Que de igual manera no se cuenta, ya que es un día que precede al inicio del sol sobre la luna, o sea, al inicio del conteo del mes. Lo más interesante es que no importa si estoy en una ciudad, en el campo, en el desierto, en la selva, tan solo levantar mi mirada hacia el cielo me va a indicar si se ve la luna, en qué fase se ve o si está totalmente oscura. O sea, los tiempos de Dios son dados para toda la humanidad, no importa dónde se encuentre uno, si en el mar, si en un río, si en el desierto, si en la selva, en donde sea. No es sino levantar nuestra mirada al cielo y ahí nos damos cuenta. Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 dice: así ha dicho Yud-Heh Adonai, la puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo. El día de reposo, Shabbat, se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Así que nuestro Padre Celestial nos está mostrando que en luna nueva y en Shabbat no se puede trabajar. No se puede trabajar. Se tiene que reposar, se tiene que descansar, porque son fiesta para el Eterno, para estar con Él. Ahora, claro, muchos me dirán a mí: Guillermo, pero ¿cómo hago si yo tengo que trabajar en Shabbat? Si el Shabbat cae un lunes, o cae un martes, o cae un miércoles, fácil sería un domingo. Pero si cae esos otros días, ¿cómo hago? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Cómo se hacen estos días? ¿Cómo se celebra el Shabbat en los días laborales? En el Shabbat, recuerden que el Shabbat fue hecho para el hombre. Y lo que prevalece para el hombre delante de Dios es la intención del corazón. Es muy importante que se guarden eso. Porque en el corazón habita Yud-Heh. Es allí donde habita Él, su Santo Espíritu. Y es allí donde Él nos habla a cada uno. Listo, sigamos. Si Rosh Hodesh o luna nueva fueran uno de los 6 días de trabajo, entonces se rompería el ciclo laboral. Y si fuera ese Rosh Hodesh, o sea, luna nueva, en Shabbat, entonces el Espíritu de Dios no había tenido la necesidad de diferenciar entre esos 2 días.
la luna totalmente oscura y el Shabbat. Pero ya lo leímos, hay diferencia. Por lo tanto, la luna nueva es un tiempo especial, donde se dice que la puerta del atrio interior, oiga pues muy bien esto que les voy a decir, la puerta del atrio interior se abre, o sea, un portal espiritual se abre. Y esto es con un propósito muy especial del Eterno. Ya que ese portal que se abre en luna nueva y en Shabbat es con el fin de vencer la oscuridad. Esa oscuridad que hay en cada persona. ¿Y cómo se vence? Por medio de Teshuvah o arrepentimiento sincero. Ya que en ese día de luna nueva hay renovación. Empieza a darse una nueva luz. Y esa nueva luz que se empieza a dar en uno, esa renovación, es por medio de la luz de Yeshua. Es por ello que prendemos una vela en Shabbat. Esa vela en Shabbat, una va a representar la luz de Yeshua. La otra va a representar la luz de la familia, de nosotros, del hogar. Y la luz de Yeshua va a renovar la luz de nosotros, de cada uno, del hogar. Y por eso es que lo tienen que aprender las mujeres, no los hombres. Porque las mujeres tienen doble bendición. Su luz por medio de sus hijos, de su vientre. Y la luz por medio de sus palabras. Entonces, cada Shabbat nosotros estamos encendiendo esa luz que nos va a llevar a renovarnos, a unirnos con la luz de Yud que está descendiendo, para unirse con todos los que están celebrando Shabbat, el día correcto, el día que es. Y él, Yud por medio de su Santo Espíritu, por medio de su Hijo Yeshua, trae luz a su pueblo. Por lo tanto, el enemigo no quiere que nosotros renovemos nuestra luz, que nosotros nos arrepintamos sinceramente, porque si no hacemos eso, no podemos estar con Yud Hei Vav Hei, no vamos a poder estar con Yeshua en el Shabbat milenial, eso que está dentro de pocos años. Claro, yo enseñé, yo puedo decir, yo inicié enseñando que el Shabbat era los sábados, sí, y lo digo. Y comía carne de cerdo cuando empecé a celebrar, cuando empecé a conocer la Torah. Y celebraba Navidad y Año Nuevo, cuando empecé a conocer de Dios. Pero mi pasión, mi deseo, mi amor por el Eterno me llevó a que su Santo Espíritu me guiara hacia la verdad y poco a poco me enseñara a santificar mi vida, a separarme del mundo y dejar atrás las cosas que no agradan a Yud Hei Vav Hei. No es de un día para otro, es un proceso. Les he hablado a todos de ese proceso de limpieza, purificación y santificación.
Dios llevó a su pueblo Israel por el desierto para prepararlo, para que recibieran su palabra de la manera perfecta, para que recibieran su luz. Yo puedo decir, gloria en un Padre Celestial, del 2010 acá, pasé por todo ese proceso. Lágrimas, dolor, desánimo, pero siempre esperanza, siempre amor, siempre fe. Y volvía y caía, y volvía y me levantaba. Y todos hemos pasado por eso, todos. No pierdan ni la esperanza ni la fe, menos el amor. Porque Yud-Heh-Vah-He quiere que estemos con Él. Y quiere que empecemos a ensayar de una vez, cada 7 días. Y renovemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra emuná, nuestro sentir, nuestro todo, nuestro ser, todo nuestro ser, para estar con Él. Quiero resaltar 3 palabras que nos van a enseñar el propósito de la creación del sol, la luna y las estrellas por Yud-Heh-Vah-He. La primera palabra es lumbreras. En hebreo es meorot, terminado en ot. Es muy importante que entendamos esto también. Lumbreras, meorot, terminado en ot, significa luces. La segunda palabra es señales, que significa en hebreo leotot, terminado en ot, y significa marca distintiva o advertencia. Eso es lo que significa señales, una marca distintiva o una advertencia. Y la tercera palabra es estaciones, que en hebreo es moedim, y significa fiestas señaladas, tiempos señalados, reunión o citas. Por lo tanto, cuando nuestro Padre Celestial creó las lumbreras, o sea, las luces en los cielos, eran marcas distintivas o visibles en el firmamento con el propósito de tener una señal para indicarnos que Dios quería tener una reunión o una cita con su pueblo, y así nosotros pudiéramos discernir el tiempo para ser uno con Él, para celebrar una fiesta con Yud-Heh-Vah-He. Así que nuestro Padre Celestial nos dio un calendario perfecto, lunisolar, donde podemos levantar nuestra mirada al cielo, al firmamento, y estar atentos a encontrarnos con nuestro Creador. El Shabbat es una fiesta solemne, es una santa convocación, es el 4º mandamiento y es la primera fiesta, pero también es un pacto que Yud-Heh-Vah-He hizo con su pueblo. A través del Shabbat, nosotros estamos, cuando lo cumplimos, cuando lo hacemos, cuando lo celebramos, estamos diciendo a Dios: estoy cumpliendo
el cuarto mandamiento que recordemos es, estoy cumpliendo con ese acta de compromiso matrimonial. Cuando celebro el Shabbat, le estoy diciendo a Dios, me quiero reunir contigo. Quiero ser parte de tu amada, de tu pueblo. Estoy en un pacto eterno contigo. Mi Señor es Yeshua, porque tú eres mi Elohim. Cuando yo celebro Shabbat, le estoy diciendo a Dios, quiero ser parte de este séptimo milenio que se acerca, de ese reinado milenial, de ese Shabbat milenial. Imagínense toda la importancia que implica celebrar Shabbat. No es cualquier cosa, mis amados. Es más, les puedo decir, celebrar Shabbat es vida, vida en abundancia. Vamos a dejar hasta ahí. No los quiero seguir llenando más de información, porque vienen preguntas como, por ejemplo, si Dios creó en el cuarto día de las luminarias el sol, la luna y las estrellas, entonces ¿qué pasó en los primeros 3 días? ¿Por qué no se cuentan los días de luna nueva? O sea que tenemos semanas de 8 y 9 días. Hay muchas preguntas que van a salir a flote, muchas, pero tenemos en la sabiduría de Dios, de Yud-Heh, hay respuesta para todas. Y nuestro Padre se ha agradado de nosotros, se ha agradado de esta manera pequeña para traer esa revelación, para traer respuestas a muchas cosas que hay de pronto en nuestro corazón o que el enemigo ha querido traer para engañarnos. Dios ha dispuesto traer la verdad para reunir a su pueblo, para que cuando venga Yeshua en su segunda venida estemos todos bajo el mismo espíritu, empecemos a andar en esa restauración de todas las cosas y como tal nosotros seamos arrebatados de este mundo, arrancados de este mundo, reuniéndonos con Yeshua en los cielos, en alma y en espíritu. El cuerpo se queda acá, pero el alma y el espíritu se reúne con Yeshua. Seamos transformados ahí, en el cielo, y vayamos a esa tierra prometida, para por 1000 años vivir allí, conocer de manera perfecta la palabra del Eterno y estar en la eternidad con tu Jehová. Padre, gracias. Gracias porque sé que esa enseñanza del Shabbat no es fácil, porque el enemigo ha engañado a la humanidad, nos ha engañado a todos, pero tú cumples tu palabra y se está cumpliendo la restauración de todas las cosas antes de la venida de tu Hijo, y nosotros como pueblo estamos dispuestos a recibir por medio de tu Santo Espíritu esa sabiduría, ese discernimiento, el conocimiento y el entendimiento que debemos tener para ser parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por llamarnos de los 4 rincones de la tierra, por unirnos bajo un mismo espíritu, para unirnos bajo ese camino que nos has señalado, que es Yeshua, nuestro Mesías, el Señor del Shabbat, para que nosotros podamos, Padre Santo, celebrarlo de la manera que es, en el día que es, de la manera correcta. Y por eso estos estudios que se están realizando conforme a tu palabra es para agradarte,
es para ponerte a ti de primero, para reunirnos contigo, con tu Hijo, con tu Espíritu, en armonía, en paz, libres de pecado, cumpliendo esa ketubá, cumpliendo, Padre Santo, ese pacto que es eterno. Padre Santo, gracias. Te amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sigue bendiciendo esta manada pequeña como lo has hecho. Que seas tú viviendo en nuestros corazones. Por el amor y los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. A mis amados, les agradezco mucho. Y bueno, nos estamos entonces viendo la próxima semana para continuar con este estudio del Shabbat. Para ya decirles con calendario en mano cómo mirar, cómo señalar los calendarios para tener esas respuestas. Si se creó el cuarto día, el sol, la luna, las estrellas, ¿qué pasó los 3 primeros días? Todo eso lo vamos a responder y lo vamos a ver. Un abracito para todos, bendiciones, que tengan un resto de feliz día. Un abrazo.